Bueno, continuamos con esta parte sobre Daniel y bueno, ahora sí vamos a entrar como en el primer capítulo, que ya teniendo en cuenta la historia anterior, un poco sobre cómo era Babilonia, cómo era esta religión, cómo se enfocaba mucho en la parte de las ciencias, la interpretación de sueños, en adivinaciones, en muchas cosas que están relacionadas con la astrología y todo ello. Vemos también que el dios principal de ellos era Marduk, perdón, les corroboro. Eh, Marduk, Marduk. Eh, Ese es el culto principal, era el dios principal de Babilonia y pues él se le atribuía muchas cosas en cuanto a la agricultura, se le hacían muchos rituales como para las victorias, para la interpretación de muchas cosas en cuanto a la parte científica. Y vemos también entonces cómo la historia pues, nos deja en este inicio que en el año tercero del reinado de Joacim, allí llega el rey Nabucodonosor y sitia Jerusalén. Y esto es porque Dios lo permitió. Entre ellos también vemos que se llevan los utensilios del templo de Dios y los colocan estos vasos también junto con el inventario, por decirlo de alguna manera, de los templos principales de Babilonia. Eh, eh, mm, Además, el rey, aquí comenzamos a entrar como en esta historia, en esta narrativa, y es que el rey asignó a uno de sus jefes que se llamó Aspenaz, y era el jefe de los oficiales de la corte, que llevara su presencia o que seleccionara entre los nobles los jóvenes que tuvieran la habilidad y la capacidad para aprender, que tuvieran conocimientos, que fueran parte como de la nobleza entre las familias judías del pueblo de Dios, y que no tuvieran ningún defecto físico, incluso que fueran muy hermosos. Entonces, esto nos muestra cómo el rey pues asignó esta tarea, y ellos debían pues también tenían una posición privilegiada porque tenían acceso a la comida fina, por decirlo de alguna manera, del rey. Esta comida y esta bebida fina del rey, y cómo debían estar preparados durante 3 años en, en, en este proyecto de escuela babilónica, por llamarlo de alguna manera, para después ser presentados delante del rey. Una de las primeros Uno de los primeros que nos muestra es que Daniel se propuso no contaminarse con la comida. Entonces vemos cómo habla con esa inteligencia, con el guardia, que le permitiera alimentarse con legumbres y que hicieran como una prueba de 10 días para que también esta persona no fuera asesinada, porque debía asegurarse que estos jóvenes estuvieran en perfectas condiciones y fuertes y capaces. Dicen que este hombre era era el encargado de los eunucos. Entonces también hay una teoría de que Daniel y sus amigos pasaron por este proceso, pero pues las escrituras no lo dicen muy textualmente, sino la historia o la costumbre babilónica nos lo muestra de esta manera. Vemos como Nabucodonosor es un rey que maneja una estrategia muy puntual, y es que él, cuando somete cada nación o cada pueblo, él no interfiere al inicio con su cultura, con su religión, con sus costumbres, sino que deja encargados gobernantes o administradores que les mostraran poco a poco esa cultura babilónica, que les mostraran su lenguaje, sus costumbres, sus actos religiosos,
poco a poco. ¿Por qué? Porque esto le evitaba que de pronto un pueblo se levantara en una rebelión, en contra pues de este rey. Entonces digamos que Daniel tenía, a pesar de que estaban allí, tenían como cierta libertad para que pudiesen conservar aquellas costumbres. Pero aquí vemos que en el libro de Daniel a ellos sí les tocó un proceso complicado, y es que les cambiaron sus nombres. Voy a hacer una lectura de un cuadro, cómo fue este cambio de nombres. Por ejemplo, Daniel, que como les mencionaba anteriormente, pues los padres israelitas le daban como ese nombre a sus hijos con una identidad específica, como una identidad de honor, y de cómo proyectar esa vida en las prácticas y en las costumbres del pueblo de Israel y de Judá en este caso. Entonces vemos que también se cumplió. Ya el norte estaba en cautiverio y ahorita ya al sur, entonces vemos cómo se cumplió también todo estas advertencias de parte de Dios. Entonces vemos que Daniel significaba Dios es mi juez, y pasó a llamarse Belsasar, es decir, príncipe de Bel. Y Ananías, que significaba a quien Jehová ha favorecido, pasó a llamarse Sadrach, que significa Rak en babilonio, el rey, es decir, el sol, la misma raíz como Abrek, inspirado o iluminado por el dios Sol. Misael, que significaba quién es como nuestro Dios, pasó a ser Mesac, es decir, sustituyeron Sac, el nombre de la diosa babilónica llamada Sesac. Esa la podemos ver en Jeremías 25:26 y Jeremías 51:41, que correspondía a la tierra, o si no, Venus, la diosa del amor y la alegría. Fue en medio de la fiesta de ella que Ciro tomó Babilonia. Entonces también vemos a Azarías, que significaba a Jehová ayuda, y lo cambian por Abednego, es decir, siervo del fuego resplandeciente. Entonces, como el cambio del nombre tiene una profundidad y una trascendencia de poder involucrarlos en esta cultura, no imponiéndolas violentamente, pero sí por medio de un proceso de estudio durante esos 3 años, y por eso Daniel comenzó a aprender otros lenguajes. Entonces, después de que ya pasa todo este acontecimiento con el guardia, de que pudiese mantenerse libres de contaminación, por no consumir estos alimentos que eran sacrificados a esos dioses babilónicos, entonces aceptó la propuesta, y pues pasaron los 10 días y los jóvenes seguían con una integridad y podían estar sanos. A estos 4 jóvenes Dios los dotó de sabiduría, de inteligencia. Daniel podía interpretar y entender sueños, entender visiones. Entonces se presentaron allí donde este rey, el cual hizo como una especie de evaluación o interrogatorio, y fueron aceptados ya en esta parte del reino o del templo. Entonces así fue como Daniel se quedó en Babilonia. Entonces hasta aquí podemos ver un poquito y analizamos un poquito de lo que fue este personaje del rey Nabucodonosor, cómo él empezó a persuadir, cómo su estrategia de cambiar cultura, cambiar religión, la iba haciendo poco a poco, y cómo él consideraba que tenía todo el poder y el control sobre todas las diferentes naciones que ya habían conquistado. Entonces, bueno, después acá les voy a dejar una pregunta al respecto, porque vamos a mirar qué hay esa diferencia entre lo sagrado y lo profano. Lo sagrado, en qué momento se convierte en lo profano, y eso también lo podemos ver aquí, cómo esa delgada línea entre
lo secular y lo santo, porque Daniel y sus amigos tomaron decisiones sabias que le permitieron sí estar en un mundo secular, sí ser testigos, sí ser incluso intérpretes, sí ser testigos, me refiero a dar testimonio frente a estos reyes, frente a estas personas que también estaban dentro de los procesos de Dios, y cómo mantenían esa comunión, cómo mantenían esa relación con Dios en medio de todo esto. Entonces vemos también la importancia de la oración y cómo, bueno, se desencadenan muchos hechos que hasta el día de hoy son tan relevantes en nuestra cultura, que nos llevan a decir, bueno, debemos apartarnos, debemos saber cuáles son nuestras convicciones, qué es lo que Dios dice y obedecerle. Entonces, hasta aquí vemos esta parte. Les voy a dejar como otra pregunta para que también analicemos juntos y profundicemos más en cómo fue este proceso de entrada de estos jóvenes a Babilonia y cómo esta cultura empieza a cambiar, pero su corazón sigue firme en las enseñanzas de Dios. Listo. Entonces, espero que podamos estudiar esa pregunta.